El mensaje llegó a las 7:14 de la mañana mientras revolvía un poco de canela en mi café matutino. No esperaba nada, solo un día tranquilo y, con suerte, una llamada de Matías. Pero no era César. Un texto. Este año vamos a hacer una Navidad más sencilla. Solo los más jóvenes. No me lo tomes a mal, por favor. Dejé de revolver. Mi mano se quedó suspendida a la cuchara, rozando suavemente el borde de la taza. Lo leí una vez, luego otra y otra más. Sin un hola mamá, sin un podemos hablar, sin más explicación que ese rechazo disfrazado de amabilidad, un empujoncito educado hacia la salida. Al principio parpadeé esperando que hubiera más, que el mensaje se hubiera cortado, que viniera otro detrás. Pero no. Me senté en el borde del sofá, con el celular aún en la mano, las piernas temblando ligeramente. El árbol en la esquina parpadeaba, como si no entendiera lo que acababa de pasar. Lo había decorado hace 2 noches, imaginando a Matías, ayudándome a colgar los pequeños renos de madera que tanto le gustaban cuando tenía 5 años. Anoche había envuelto sus regalos, un libro sobre planetas, un suéter verde suave, una tarjeta que decía «Para mi pequeño astrónomo». Leí el mensaje una 4ª vez. No me lo tomes a mal. Claro que me lo tomé a mal. No solo cancelaron una visita, me cancelaron a mí. No con enojo, ni siquiera directamente. Eso habría sido más fácil. No, esto era peor. Una exclusión cortés. Como si fuera una obligación que finalmente habían superado. Debí haberlo visto venir. El año pasado fue el pastel comprado que llevé y que no encajaba con el menú. El anterior, la silla plegable que pusieron en el pasillo. Solo hasta que hagamos espacio. Ahora ni siquiera fingían hacer espacio. Miré las luces parpadeantes. El ángel en la cima del árbol estaba un poco ladeado y me di cuenta de que aún sostenía la cuchara. La dejé sobre la mesa. Despacio, en silencio, porque si hacía algún ruido, temía romperme con él. Y aún me faltaba atar un último listón. Desdoblé el suéter una vez más solo para mirarlo. Verde profundo. Lana suave. Holgado en los brazos para que Matías pudiera crecer con él. Había pasado noches con ese hilo sobre mi regazo, imaginando su sonrisa al abrir la caja. Hasta cosí un pequeño botón plateado en el cuello de los que le gustaban, esos que hacían un leve clic cuando jugaba con ellos. Ahora lo doblé de nuevo y lo puse en la caja como si fuera algo sagrado sin un lugar a donde ir. El silencio en la casa se sentía más fuerte este año. No solo tranquilo, sino vacío, como si antes estuviera lleno de risas migajas y quejas por demasiada nuez moscada. Ahora solo guardaba mi respiración. El año pasado horneé galletas de jengibre desde cero. Matías comió una, luego le pasó el resto a Lina, quien dio un mordisco, sonrió y dijo: «Están un poco dulces para los niños». Asentí como si estuviera de acuerdo. El año anterior, publiqué una foto de César levantando a Matías hacia el árbol. Alina me escribió al día siguiente: «¿Podrías bajar esa foto?». A mi familia no le gusta tanta exposición en redes. La borré, sin discutir, sin pensarlo 2 veces. Solo otro pedacito de mí doblado y guardado en silencio. Recuerdo que la primavera pasada ofrecí llevar a Matías al parque para que descansaran. César dijo: «Mejor no lo acostumbremos a rutinas que no podemos mantener». Como si pasar tiempo conmigo fuera un mal hábito. Y ahora esto, sin invitación, sin espacio, sin necesidad. Miré el árbol. Se veía demasiado grande para una sola persona, demasiado alegre, como si no hubiera recibido el mensaje de que ya no me querían. Sellé la caja del suéter con una tira de cinta adhesiva y la empujé al fondo del closet detrás de papel de regalo viejo y bufandas de invierno. Luego me senté con una tostada que no quería y miré mi celular no para buscar mensajes, sino para asegurarme de que no llegarían. Esa noche no encendí el televisor. Solo me senté en la sala, con la única luz viniendo del árbol en la esquina.
parpadeaba como si no pudiera decidirse alegría o silencio. Antes amaba esta época del año. Los últimos días antes de Navidad, el susurro del viento fresco, afuera el aroma a canela o pino. Pero ahora solo sentía un dolor en el pecho, asentado como polvo. Pensé en César cuando era niño, su sonrisa desdentada, su energía desbocada, cómo pedía una historia más antes de dormir. Recordé cuando se enfermó en 3er grado y solo me quería a mí a su lado. Recordé abrazarlo cuando reprobó su examen de manejo y decirle, es solo un momento, no una medida. Luego pensé en todos los no silenciosos que se habían colado con los años. No lo agobiemos. Tal vez no tantas fotos, mamá. Ya tiene muchos juguetes. Necesita más estructura. Cada uno sonaba razonable en su momento, pequeño. Pero ahora juntos formaban una frase que no había leído claramente hasta hoy. No eres necesaria. No me echaron. Me dejaron de lado con cortesía, como un plato que ya no combina con la mesa. Estuve sentada mucho tiempo. En algún momento noté que la taza de café a mi lado se había enfriado. Ni siquiera le había dado un sorbo. Y entonces algo cambió. No lloré más, no porque no doliera, sino porque el dolor ya no tenía a dónde ir. Ellos habían tomado su decisión, sin gritos, sin crueldad, pero con suficiente distancia para ser claro. Así que tomé la mía. A la mañana siguiente, abrí mi laptop y busqué rentas vacacionales. Un lugar tranquilo, hermoso, lo suficientemente lejos para sentirse nuevo. Encontré una villa escondida en Valle de Bravo. Techos cubiertos de neblina matutina, chimeneas y nadie a quien rendirle cuentas. Hice clic en reservar ahora. Y por primera vez no dudé del precio. El viaje en coche fue más largo de lo esperado, pero no me importó. Mientras más me alejaba, más se aflojaba la tensión en mi pecho. Para cuando tomé la desviación hacia el valle, me sentía como alguien que no había conocido en años. La villa era todo lo que prometía la página ventanas altas, neblina, posada en el tejado, como glaciado vistas de colinas silenciosas y árboles quietos, sin voces, sin obligaciones, solo calma. Abrí la puerta y entré. El lugar olía a cedro y algo dulce. No había decoraciones, aún ni ruido, ni señales de vida más que la mía. Desempaqué despacio. Coloqué una caja pequeña de adornos en la encimera. Conecté una tira de luces y la colgué sobre la chimenea. Traje una guirnalda de casa verde con listón dorado y la puse con cuidado en la barandilla de la escalera. Luego preparé café y dejé que su aroma llenara el espacio. Nadie pidió nada. Nadie puso los ojos en blanco por mi elección de música. Nadie sugirió que bajara el tono. Esto era mío. Esa noche asé verduras, horneé salmón con limón y hierbas y puse la mesa para una. Sin espacios reservados, sin sillas plegables en pasillos, solo una servilleta de tela, una vela de verdad y mi plato favorito. Puse un disco viejo que no tocaba en años. José José. Su voz llenó la villa como un recuerdo cálido. Comí despacio, tomé un sorbo de vino y no sentí la necesidad de llenar el silencio. Cuando terminé, encendí la última vela y me paré junto a la ventana alta mirando la neblina descender. No era grandioso, no era ostentoso, pero era mío. Por primera vez en décadas no intentaba impresionar a nadie, no intentaba compensar nada, no intentaba ganarme un lugar en la mesa de alguien. Había creado la mía y aún tenía un postre esperándome en la encimera. No quería que nadie lo supiera. No publiqué nada. Pero la panadera local que trajo el pay de cereza preguntó si podía tomar una foto junto a la chimenea. Este lugar es mágico, dijo dejando la caja en la encimera. Sonreí y asentí sin darle mayor importancia. Más tarde, alguien etiquetó la ubicación. Subieron más fotos, velas, copas de vino, el resplandor de la chimenea, y yo con ese chal verde esmeralda que llevé por si acaso. Nada posado, nada planeado, solo real. Esa noche me fui a dormir con la ventana entreabierta
escuchando el murmullo suave del viento moviendo la neblina entre los árboles. Cuando desperté, mi celular estaba lleno de notificaciones, 72 llamadas perdidas, todas de César. El primer mensaje de voz: mamá, ¿estás en Valle de Bravo? ¿Esa es tu villa? El siguiente: ¿por qué no nos dijiste, estás bien? Llámame. El resto se mezclaba, cortos, frenéticos, casi exigentes. Pero ninguno decía lo que importaba, ni un lo siento, ni un nos equivocamos, ni un mereces algo mejor. Solo urgencia, tensión, confusión, no amor, no preocupación, pánico. Porque ahora veían algo que nunca se molestaron en preguntar. Ahora sabían que no los esperé, que no rogué por un lugar. Me senté en el borde de la cama, aún en bata, con la luz de la mañana extendiéndose por el suelo. No escuché todos los mensajes. No hacía falta. Sabía lo que intentaban hacer: jalarme de vuelta, a su ritmo recuperar el control, reescribir la historia. Serví mi café y dejé que las notificaciones siguieran sonando. Luego puse el celular boca abajo en la encimera. No llamaban por amor, llamaban porque vieron algo que no esperaban a mí. Completa, feliz, sin ellos. Y por primera vez no me sentí culpable por eso. Volvió a escribir una semana después, no una llamada o un texto simple. ¿Podemos vernos? No pregunté por qué, ya lo sabía. Elegí el café, neutral, silencioso. Uno de esos lugares escondidos con tazas desportilladas y sin wifi. Llegué 20 minutos antes, pedí un café y me senté junto a la ventana. No revisé mi celular. No me moví inquieta. Solo miré la neblina deslizarse desde el tejado afuera. César llegó tarde, con los hombros tensos, las mejillas rojas por el frío o los nervios, tal vez ambos. Apenas me miró a los ojos al sentarse. No quería que las cosas se alejaran tanto, comenzó. Ha sido un año difícil. Los papás de Alina ya no pueden ayudar. Y, la hipoteca, estamos en problemas. El banco nos dio un ultimátum. Revolví mi café despacio, lo dejé hablar. Pensamos que teníamos más tiempo, añadió. No nos dimos cuenta de lo rápido que todo se desmoronaría. Levantó la vista entonces, esperando algo: suavidad, rescate, tal vez hasta culpa. En cambio, saqué un sobre de mi bolso y lo deslicé por la mesa. Lo abrió esperando un cheque. Su rostro no escondió la sorpresa cuando vio lo que realmente era una lista de asesores financieros, un contacto en la cooperativa de crédito, un planificador de presupuestos. Recursos, parpadeó. Entonces, nada, tomé un sorbo de café antes de responder. De todo, dije. Solo no del tipo que te evita crecer. Se recostó como si las palabras tocaran algo que no estaba listo para sentir. Has cambiado, murmuró. No respondí, dejando mi taza. Solo dejé de fingir que esto era amor. Dobló el sobre y no volvió a mirarme a los ojos. Cuando se levantó, no se despidió. Solo salió y la campana sobre la puerta dio un pequeño tintineo al cerrarse. No lo seguí con la mirada. Solo tomé el último sorbo de mi café despacio. Volvió al día siguiente, sin cita, sin aviso. Entró al café mientras estaba a la mitad de mi café, con el abrigo aún abotonado, los ojos duros. Nos estás castigando, dijo antes de sentarse. Todas esas fotos en redes. ¿Sabes qué está diciendo la gente? Que te abandonamos, que somos desalmados. No me inmuté, no discutí, solo lo miré. Me dijiste que no fuera, dije. No fui. Eso no es castigo, es cumplir. Pudiste haber llamado, pudiste haber explicado. Lo hice, respondí con calma, con silencio. Sacudió la cabeza, alzando la voz. Pusiste a todo el internet en nuestra contra. Todos piensan que somos horribles. Dejé mi taza en la mesa, no dije. No puse a nadie en tu contra. Tú tomaste una decisión. Yo solo hice la mía visible. Se recostó, cruzando los brazos. Has cambiado. Sonreí, pero no con los ojos. No, solo dejé de confundir utilidad con amor. Apretó la mandíbula.
Necesitábamos ayuda. Lo sé, dije, pero yo necesitaba respeto. Uno de nosotros finalmente obtuvo lo que pidió. Me miró como si no me reconociera. Tal vez no lo hacía. Tal vez había sido invisible tanto tiempo que al volverme visible me sentí como una amenaza. Se levantó. Está siendo fría, no respondí. Estoy siendo clara. Y así salió furioso, sin despedida, sin agradecimiento. Solo una puerta que se cerró con fuerza detrás de él. No lo seguí. No sentí la necesidad de explicarme, no esta vez. Volví mi atención a la mesa, al calor de la taza entre mis manos. Por años pensé que si daba lo suficiente tiempo, dinero, perdón, recordarían amarme. Pero hoy di algo más. Un espejo. Y a César no le gustó lo que vio. Terminé mi café. El asiento frente a mí estaba vacío otra vez, pero por primera vez no se sintió como una pérdida. Se sintió como espacio. El sobre era grueso, blanquecino, un poco arrugado. Mi nombre estaba escrito con la letra de César, demasiado pulcra, demasiado intencional, como si se hubiera esforzado en hacerla parecer cuidadosa. No lo abrí de inmediato. Lo dejé en la encimera de la cocina y lo ignoré. Durante el almuerzo, la puesta de sol y 2 tazas de café. Sabía lo que habría dentro. Cuando por fin lo abrí, se desplegó justo como esperaba. Culpaba a Lina. Culpaba al estrés. Culpaba a la mala comunicación y al momento. Mencionó a los niños 2 veces, pero ni una vez se culpó a sí mismo. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo ruido envuelto en papel bonito como un regalo que no pedí. Creo que las cosas se salieron de control. Alina intentaba hacer espacio para sus papás. Las redes hacen todo peor. Todavía te queremos, mamá. Todavía. Esa palabra se asentó como un peso en mi pecho. Todavía, como si el amor alguna vez hubiera sido demostrado, como si no hubiera sido condicional desde el principio. Dejé de leer a la mitad de la segunda página. Lo doblé de nuevo en tercios. Lo guardé en un cajón junto a cupones sin usar y unas llaves viejas que ya no abrían nada. Luego me puse el abrigo y salí. El aire era fresco, limpio. El tipo de aire invernal que muerde la piel pero despeja la mente. Caminé sin rumbo, solo por la calle, pasando árboles de pino y cercas cubiertas de neblina hasta que mi mente se aquietó lo suficiente para respirar otra vez. No le debía una respuesta, no a una carta, que bailaba alrededor de la verdad, que trataba el dolor como un accidente en lugar de una elección. Aún no lo entendía. Tal vez nunca lo haría, pero por primera vez en años no estaba esperando a que lo hiciera. Mis botas crujían suavemente en el camino. Mi aliento formaba pequeñas nubes. Y seguí caminando con las manos en los bolsillos, el corazón en el pecho, latiendo finalmente para mí. El mensaje llegó un martes tranquilo. Hola, abuela, te extraño. Puedo visitarte este verano sin emojis, sin explicaciones. Solo 12 palabras simples que abrieron una grieta en mí. Lo leí 3 veces, solo para asegurarme de que no lo había imaginado. Luego respondí, claro, pequeño. Siempre. Matías llegó en julio con una mochila casi de su tamaño y esa misma sonrisa insegura que recordaba de cuando era pequeño. César no llamó. Alina no escribió. Nadie dio seguimiento. Vino solo. Y lo recibí sin una sola pregunta. No hablamos de la tensión, no al principio. Solo nos movimos juntos por la casa con suavidad. Ayudó en la cocina. Preguntó si podía elegir la música. Hicimos un pay de durazno y verduras asadas, y él puso la mesa como si importara. Esa noche encontró un álbum de fotos viejo en el estante, uno que dejé de sacar hace años. ¿Podemos verlo?, preguntó, y lo hicimos. Señaló una foto de César de niño, con dientes torcidos y rodillas raspadas. Se ve feliz, dijo en voz baja. Lo estaba, respondí. No insistió. Solo escuchó mientras le contaba historias, algunas divertidas, otras tiernas, todas ciertas.
sin teñirlas de dolor o resentimiento, solo contadas con claridad como deben ser los recuerdos. Por la noche se acurrucó junto a la chimenea con un libro mientras yo tejía en la silla a su lado. Sin celular, sin actuación, solo paz. En su última mañana, mientras cerraba su maleta, Matías me abrazó fuerte. Luego, casi en un susurro, dijo gracias por no obligarme a elegir un lado. Las lágrimas subieron, pero no las dejé caer. Solo besé su frente y dije, nunca tendrás que hacerlo. El siguiente diciembre, decoré la villa otra vez. Las mismas luces suaves, la misma guirnalda fresca. Pero esta vez todo se sentía más ligero, no porque hubiera añadido algo, sino porque finalmente dejé de cargar lo que no era mío. Invité a amigos que habían estado ahí sin esperar nada a cambio. Una mujer de la librería que recordaba mi nombre, un vecino viejo que nunca se cansaba de mis historias, y sí un pequeño regalo, envuelto con el nombre de Matías bajo el árbol por si acaso. No revisé mi celular esa mañana. No necesitaba hacerlo. No hubo llamadas de César, ni disculpas, ni actualizaciones, ni esfuerzo. Pero extrañamente, tampoco dolor. Tocamos música, preparamos chocolate caliente, compartimos historias que se tropezaban unas con otras entre risas. Alguien trajo galletas caseras. Otro invitado nos enseñó un juego de su infancia. Fue imperfecto, cálido y real, y me sentí llena. No del tipo de llenura que viene de la obligación o la actuación, sino del que se asienta en los huesos y te dice, aquí perteneces. Más tarde, cuando los invitados se fueron y el silencio volvió a la habitación, me serví una última taza de café y me paré junto a la ventana. La neblina caía de nuevo, suave, sin prisa, como si el año hubiera tomado un respiro profundo. Tomé un sorbo, cerré los ojos y por primera vez no sentí que había perdido algo. Sentí que había vuelto a casa a mí misma. No fui desinvitada. Dije suavemente al silencio, fui liberada.